¿Cuánto se gana aquí en Letonia? ¿Cuánto es el salario promedio en cada una de las actividades que hacen a la economía de este país? Muchos de ustedes me han pedido datos duros de la realidad y es por eso que hoy los vamos a compartir y vamos a analizar juntos cómo influye eso en las personas que quieren venir a trabajar y vivir en Letonia. Cómo influye eso en la posibilidad de encontrar uno u otro trabajo de acuerdo a las condiciones que uno tiene respecto al idioma, respecto a la idiosincrasia y también a la pandemia, que hace que este año sea un año diferente, un año difícil. En primer lugar, vemos en la pirámide de ingresos, en los sectores más bajos, todos aquellos trabajos que tienen que ver con los servicios presenciales, como la limpieza, la educación, la gastronomía y la hotelería, que evidentemente han sido perjudicados por las condiciones que estamos viviendo. El turismo ha desaparecido prácticamente y es un motor importante de la economía de Letonia. En los sectores medios, de ingresos medios, vemos actividades un poco más específicas, como pueden ser los mecánicos automotor o los administrativos de empresas privadas, también los empleados de comercio. Y en los sectores que más ganan, que están más favorecidos por estos cambios en la economía, en la estructura económica del país en los últimos tiempos, vemos los sectores de la economía y financieros, así como los de la informática y la comunicación. Es decir, aquellas actividades que pueden hacerse de manera remota y que no han tenido tanto perjuicio por la situación que estamos viviendo. Asimismo, respecto a los migrantes, a las personas que quieran venir, evidentemente el no manejar el idioma letón o el idioma ruso, o sea, las lenguas locales, va a ser una influencia negativa a la hora de encontrar trabajo y sobre todo en los trabajos de tipo presencial o de trato con personas. Asimismo, las personas que hablen inglés, que manejen fluidamente el inglés, van a tener el beneficio de poder trabajar en los sectores de más altos ingresos, ya sean financieros, económicos o de trabajos remotos o de trabajos a distancia. Todo aquello que tenga que ver con las redes sociales, con la comunicación y con la informática. Respecto al español, que evidentemente no es un idioma que sea importante para conseguir trabajo en Letonia, eso hace que sea difícil encontrar gente que lo hable y eso genera posibilidades en nichos específicos que tengan que ver con el conocimiento de nuestra cultura, de la cultura latina, ya sea en cuestiones del arte, de la música, de la gastronomía o de la enseñanza del mismo español. Muchos de los migrantes que vienen y encuentran trabajo aquí lo hacen en la fortaleza de hablar nuestro idioma. También hay que saber que en Letonia las leyes obligan a los empleadores a cubrir las vacantes primero con gente local, gente que tenga el pasaporte de la Comunidad Económica Europea, por lo cual es muy difícil venir con un pasaporte de otra nacionalidad y conseguir trabajo. Yo les recomiendo que las personas que no tengan el pasaporte de la comunidad traten de venir o con un contrato ya apalabrado o firmado, o sabiendo que van a venir con dificultades para conseguir trabajo. Es realidad también que en Letonia existe el sector informal. Mucha gente se gana la vida con rebusques, con actividades del día a día, que pueden ser compra, venta o reventa o algún tipo de servicio que no esté registrado. Pero a la larga eso no nos sirve porque no nos sirve para tener la residencia laboral. Se entiende por residencia laboral la que otorga el tener un contrato firmado en blanco. Pero ¿qué significan estos números en la realidad, en el bolsillo de los que vivimos en Letonia? Hay que tener en cuenta que son valores promedio, con lo cual en cada sector va a haber gente que gane mucho más y mucho menos. Para poner ejemplo, tenemos que decir que el salario mínimo aquí es de 500 euros. Y una persona que, por ejemplo, viva sola y necesite alquilar, si gana 900 euros lo va a poder hacer porque los alquileres aquí son bastante bajos. Con un número de alrededor de 300 euros se puede alquilar en Riga. Ahora, quizá una persona que gane 1500 o más va a poder ahorrar. Y una de las preguntas que debemos responder es si este es un buen o mal momento para venir a trabajar a Letonia, a radicarse. La respuesta más que nunca va a depender del tipo de actividad que querramos llevar adelante. Si nos vamos a querer dedicar a esas actividades que han sido más golpeadas por la pandemia, evidentemente este es un muy mal momento. Ahora, si por nuestra capacitación o por nuestra vocación la idea es trabajar en sectores digitales, en sectores de la economía o aquellos que han sido más favorecidos por el cambio de situación,
este es un momento ideal porque hay menos competencia, hay muy poca gente pretendiendo migrar en este momento a Letonia. Seguramente le queden algunas dudas, algunos temas en los que quieran profundizar, por eso les pido que dejen esas dudas aquí en los comentarios y que se suscriban al canal para seguir conociendo un poco más de la realidad de Letonia juntos y encontrarnos en el próximo video.